Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un jueves de misterio, jueves 14 de diciembre. Yo soy Ícaro Santi y por los próximos minutos, a manera de relato, traeremos temas paranormales de fantasmas, apariciones, brujería, maldiciones, teorías conspirativas, criptología, fenómeno ovni y demás relatos de terror y misterio. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, el día de hoy tengo para ustedes un par de relatos que, si bien no se relacionan con un tema en común, son relatos que tienen ese tinte de misterio al que estamos acostumbrados semana tras semana. Relatos que te darán en qué pensar esta noche antes de ir a dormir. Sin mucho preámbulo, comencemos con estos relatos. Este relato es un hecho de la vida real. Dos pequeños, Sara y Oscar, de 10 y 12 años, se la pasaban la mayor parte del día jugando a la pelota en el patio de su casa. Ellos dos eran cuidados por Alicia, su madre. Los niños siempre jugaban en el patio con un niño llamado Rolando. Un día, Rolando le pegó a Sara, por lo que Alicia, muy enojada, salió y buscó con sus vecinos quién era el padre de Rolando o la familia de Rolando. Se dio cuenta que al buscar en las casas de los vecinos nadie conocía a este niño. Otro día los niños se encontraban jugando a muy altas horas de la noche. Estaban jugando con una pelota y la madre se sorprendió al ver que cuando ellos arrojaban la pelota, esta rebotaba de alguna forma por sí misma, como si de alguna manera alguien se la regresara. La madre en ese momento les dijo que ingresaran a la casa, cuando una voz habló diciendo que no lo podían dejar, que no se podían ir. De repente, Sara, muy asustada, le dijo a su madre que Rolando le estaba pegando a Oscar. La mujer salió al patio muy rápido y escuchaba los llantos de su hijo, pero Oscar ya no estaba. Solo escuchaba aquellos gritos de desesperación de Oscar, pero no pudo localizar de dónde provenían y desesperada buscó por todas partes, pero no volvió a ver nunca más a Oscar. Llamó a las autoridades y éstas cerraron el caso y lo dejaron como un aparente secuestro. Alicia, por su parte, nunca pudo demostrar qué fue lo que había sucedido. Un día, Alicia, mientras lavaba los platos, aún reciente aquella herida, de repente vio cómo en el patio dos sombras se cruzaban por él e ingresaban abajo del lavadero, a la vez que una voz llamaba a Sara para que saliera al patio. La madre, al no resistir la situación, le contó a su hermano lo que estaba sucediendo. El hermano, muy extrañado, fue a revisar aquel lavadero. Debajo de él vio que la tierra estaba suelta. Comenzó a escarbar bajo este lavadero y encontró algo terrorífico. Encontró un cadáver en descomposición humana y también osamentas de lo que parecían ser dos niños. Uno de ellos tenía la ropa de Oscar de aquel día que desapareció. El otro, al parecer, era aquel niño con el que jugaban, aquel niño llamado Rolando. Al sacar los esqueletos, oyeron una voz que salía de la casa pidiendo que Sara saliera a jugar. Estos restos, fueron llevados al Campo Santo y luego de hacer este ritual a los difuntos, los ruidos y las apariciones jamás volvieron a suceder. La madre, al hacer las investigaciones, se dio cuenta de que Rolando sí había existido, había vivido en aquella casa y que había muerto trágicamente ahogado en aquel lavadero. Lo que nunca supo
y no logró explicarse jamás es cómo Oscar terminó enterrado en ese patio junto a Rolando. Comunidad, comenzamos esta primera historia con un relato clásico del estado de Aguascalientes. Muy seguramente existen otras versiones de este relato en otras ciudades, pero este relato fue muy popular y fue transmitido en la radio en la época de los 90. Fue uno de los relatos que causaban más temor en aquella época, puesto que tenía este tinte de que podría pasarle a cualquiera, como a ti que nos estás escuchando. Este siguiente relato viene de Rosa Pérez, donde nos cuenta una historia del cerro en Chimalhuacal. El cerro está ubicado en una zona conurbana del Valle de México, allá en la Ciudad de México. A faldas de este cerro se encuentran varias locaciones que se conocen como pueblos, y ahí en uno de esos pueblos es donde se desarrolla esta historia, para ser exactos en San Lorenzo de Chimalhuacán. Antes este lugar, antes de que se llenara de casas, mucha gente de este municipio, San Lorenzo, existían personas que tenían grandes hectáreas en donde a su vez tenían animales de granja, caballos, vacas, gallinas, puercos, etc. Doña Rosita era una de ellas, era muy conocida y pues es nuestra protagonista de esta historia. Ella era dueña de una pequeña granja a las faldas de este cerro, del que en ella tenía varios animales. Obviamente, para poder mantenerlos necesitaba de gente que le ayudara a cuidarlos, a los cuales siempre se les llamó peones. Todas las mañanas llegaban estos peones para realizar sus distintas tareas en esta granja, que empezaban muy temprano. La rutina de ellos era llegar a las 6 de la mañana. Por ahí de las 9 de la mañana todos los peones se sentaban en grupo a desayunar y compartían lo que tenían. Allí estaba la convivencia todos los días, colocando los alimentos que llevaba cada uno, y de manera improvisada una mesa la ponían ahí y todos tomaban de lo que llevaban los demás compañeros. Todo estaba bien con doña Rosita. Muchas veces ella acompañaba a los peones regalándoles leches que estaban recién ordeñadas. También sacaba panes que ella también horneaba en las mañanas, lo cual tenía muy contento a los peones, puesto que se llevaban pues prácticamente un festín todas las mañanas, ¿no? De todo lo que se llevaban todos los compañeros. Todo marchaba bien, pero en aquella rutina, aunque sí eran todos muy contentos, hubo un día que un peón faltó. Esto de principio se hizo muy extraño, ya que para todos este peón nunca faltaba. Era de los primeros en llegar y era de los últimos en irse. Esta persona que es muy responsable en su trabajo y que no pensarías que ella faltara si no es por algo extraordinariamente. El primer día pasó que pues pensaban que estaba enfermo y que tal vez tuvo algún pendiente y no pudo ir. Dejaron pasar ese primer día. No les resultó extraño que faltara. Después de todo, nunca lo hacía. Se empezó a complicar cuando ya pasaron 2 días, 3 días, y no sabía nada de él. Fue entonces cuando, preocupada doña Rosita, mandó a algunos peones para que buscaran qué había pasado con Juan. Si bien era su compañero, nadie sabía de él mucho. No sabían en dónde vivía, ni para qué rumbo. Fueron preguntando por más o menos lugares que sabían que frecuentaba, dónde es que vivía Juan. Y llegaron hasta un punto en el cerro, donde le indicaron que allí era su casa. Los peones fueron hasta la casa de Juan y casi al llegar a ella, escucharon a un bebé llorar.
lo escuchaban llorar muy muy fuerte, por lo que se preguntaron que tal vez era la razón por la cual Juan no había ido. Ellos fueron muy prudentes, pues tal vez estaba pasando por un mal momento y lo que menos necesitaba eran las preocupaciones de compañeros que iban a buscarlo y que tal vez pensaría que solo estaban ahí por algún chisme o sin ningún interés más. Ellos no tocaron, decidieron regresar y comentarle esto a doña Rosita, que tal vez tenía a su hijo enfermo. Ella hasta cierto punto entendió, aún con dudas, pero aceptó que los peones le dijeran esto. Un par de días más Juan se presentó a trabajar y esa mañana nadie hizo algún comentario, al menos hasta el desayuno. Todos comenzaron a colocar sus alimentos al centro de la mesa, aquella mesa improvisada, y aquí empezaron algunas dudas, puesto que nadie había percatado de que Juan todos los días para su desayuno llevaba moronga. Esta es sangre cocida. Para aquellos que no sean de aquí de México, que nos escuchen, la moronga es sangre cocida. Y Juan siempre para comer llevaba esto. Al principio pues no se habían percatado de ello, tal vez a Juan le gustaba mucho y por eso lo llevaba, tal vez era lo que le pedía a su esposa, que le pusiera de comida. Otro peón le comentó a Juan justo en ese momento que como había faltado varios días a trabajar, doña Rosita le había mandado a buscar y llegar a su casa. Ahí le dijo que cómo seguía su hijo. Juan extrañado eh, no sabía qué responder. Dijo, sí, es que fuimos a tu casa y escuchamos a un bebé llorar muy fuerte y pensamos que estaba enfermo. Por ello no quisimos llegar a tocar y importunarte porque tal vez estabas pasándola mal con tu hijo. Juan, ya muy extrañado por lo que les estaban comentando, le contestó que él no tenía hijos y que mucho menos bebés, que tal vez se había equivocado de casa y que fueron a otra vivienda. Los peones empezaron a decirle que habían preguntado a sus vecinos cercanos, que habían preguntado a personas que lo conocían y le habían dicho cuál era su casa. Juan, ya pensando que tal vez era una broma, les dijo, bueno, pues cuando acabemos de trabajar me dicen qué casa es. Al salir y dirigirse hacia donde ellos sabían que era la casa de Juan, cuando iban ya a media verada, él se dio cuenta de que sí, efectivamente iban a su casa. Cuando se iban acercando a aquella casa, volvieron a escuchar el llanto de un bebé y que venía justamente de ahí, de su casa. Juan estaba muy extrañado, pues, como les había dicho anteriormente, él no tenía hijos y mucho menos bebés. Al llegar a su casa, abrió la puerta y en ese momento, junto a los demás peones, vieron una escena muy tétrica. Encontraron a la esposa de Juan arrastrándose por la sala porque no tenía sus piernas. Y en la boca, que por cierto estaba llena de sangre, estaba un bebé con los brazos desangrándose. Los peones se asustaron y Juan empezó a gritarle que era una bruja. Bruja, bruja, grita una vez y otra vez. La mujer emprendió la huida, arrastrando así como pudo. Fue cuando Juan, con los otros peones, se dieron a la tarea de buscar a esta mujer. Esto llegó ya hasta oídos de doña Rosita y ella también se unió a la búsqueda, por lo que llegando al cerro, cada que estaban cerca de ella se escabullía de ellos. Pero en una de esas le dispararon y le dieron en un brazo. Ese día fue muy largo para todos, pues se adentraron mucho en el cerro. Al platicarle ya a doña Rosita, cuando venían de regreso,
Ella les preguntó que si no tenía piernas, ¿dónde estaban? Juan y algunos peones regresaron a la casa a buscar esas piernas, las cuales encontraron en forma de cruz. Estos, al ver las piernas, las sacaron de ahí y simplemente las quemaron. Cuentan que los que estuvieron en aquel día, que a lo lejos, al momento de quemar estas piernas, se escuchó un grito muy fuerte, un grito de dolor, un alarido. Poco tiempo después le dieron alcance a esta mujer, pero cuentan los que estaban presentes que esta mujer ya estaba muy herida, que iba tirando sangre y quejándose muy fea. El final de la historia no está muy claro, pero muchos dicen que se escapó hacia este cerro, transformándose en un ave muy grande. Hay algunos otros que dijeron que al darle alcance, acabaron con ella. Lo que es muy cierto es que doña Rosita hasta el final de sus días dijo que en ese cerro no solo había esta bruja, sino que había otras 3 brujas y que cada cierto tiempo se podían ver 3 bolas de fuego, 3 bolas de luz que pasaban de un extremo a otro allá en el cerro de Chimalhuacán. Esta siguiente historia es una historia que les había traído, bueno, no les había traído esta historia, sino que había hablado de estos relatos de un libro y en él cuentan varias leyendas. Esta leyenda es de finales del siglo XX. Se generó un evento que dejaría sin palabras a la población de ese momento. Juan vivía con su esposa María, una humilde casa de madera, de coco y tejas de barro. Eran campesinos y con lo poco que ganaban, apenas le daba para comprar la comida. Juan aún tenía con vida a su madre, que era una ancianita de más de 80 años, algo enferma y cansada por la edad. Y diariamente Juan la recibía estas visitas de su madre para comer junto con su esposa, por lo que de lo poco que tenían siempre le regalaban un platillo a ella. Con el tiempo, la esposa de Juan se cansó de la situación y, en secreto, se molestaba por tener que mantener a aquella ancianita. Cierto día, la esposa de Juan, harta de lo que ocurría día a día, decidió hablar con su esposo y le dijo que no era obligación de mantener a su madre, que él tenía otros hermanos y que por favor le dijera a su madre que no había comida, que se marchara y los dos comieran en paz. Al día siguiente, cuando la mamá de Juan llegó, a la misma hora, Juan la recibió y le dijo exactamente lo que su mujer le había pedido. Argumentó que no tenía dinero, por lo tanto no podía comprar comida, pero la mujer, con mucha tristeza y mucho dolor, le dijo: no he venido a comer, hijo, no es necesario, no he venido a comer, hijo, no es necesario que me alimentes, vengo porque me gusta tu compañía, pero mañana regreso si así es lo que quieres. Se fue muy triste de ahí. La mujer pasó a paso lento, salió de ahí. Juan notó que la anciana se había ido, informó a su esposa de lo que había pasado. Esta sacó los platillos, los platos para servir, el puchero que estaba listo. Cuando se dispuso a ir a la cocina y levantó la tapa de esta olla, se llevó una sorpresa cuando notó que la comida había desaparecido y en su lugar solo existía una enorme serpiente que la miró directo a los ojos y que sacaba su lengua, su larga lengua. De la impresión, la mujer deja caer la tapa de la olla y soltó un grito. Llegó a Juan preguntando qué es lo que ocurría.
a lo cual ella le dice: mira lo que hay en la olla. Juan no podía creer el tamaño del animal y la cena en general. Él asumió que era un castigo del cielo por negarle la comida a su madre. Desde entonces existe la leyenda. Se dice que a los padres nunca hay que negarles un plato de comida, y menos por egoísmo. Este siguiente y último relato, comunidad, viene de Logan, un pequeño seguidor, y lo de pequeño solo lo digo por su corta edad, porque sé que es uno de los más fervientes y grandes miembros de esta comunidad de Relatando el Miedo. Quiero mandarle un saludo especial y agradecerle por este relato que nos compartió y este relato que traigo para ustedes. Este es el relato de Logan. ¿Qué tal, comunidad? Quiero traerles este relato de algo muy extraño que pasó en mi casa. Verán, mi casa es de 2 pisos y una tarde-noche estaba jugando a los videojuegos en la habitación de mis padres, cuando en un tocador noté que algo se movió. Vi que era un papel, una especie de recibo. Noté que estaba doblado y seguí jugando. Entre el juego, escuché como si se moviera algún papel. Mi reacción fue voltear nuevamente hacia abajo y volví a notar aquel papel, pero ahora se encontraba abierto y volteado. Me quedé algo sorprendido, pues sabía que no estaba en la forma que lo recordaba. Pero una vez más, mis ganas de divertirme jugando fueron más grandes, por lo que yo seguí jugando. De pronto, vuelvo a escuchar ese sonido, el cual relacioné con una hoja siendo volteada. Miré aquel papel cómo se movía solo, y en ese momento ya mis nervios comenzaban a inquietarme. Volví un poco a la normalidad cuando escuché a mi mamá hablarme, pero al voltear hacia aquel tocador, pude ver a una mujer parada en la cabecera que salía debajo de la cama. Era extraño, pues aunque la oscuridad era mucha, podía ver sus ojos brillando. Sabía perfectamente que me miraban a mí. En ese momento, como por impulso, salí corriendo hacia abajo con mi mamá. Yo no supe qué es lo que era y hasta el momento no me ha vuelto a ocurrir nada. Pero si vuelve a pasarme algo, aquí se los contaré, comunidad. Muchas gracias por escuchar mi relato. Muchas gracias por compartirnos este relato, Logan. Espero que esto sea un parteaguas y que la comunidad de Relatando el Miedo siga mandándonos sus relatos para poder traerlos hasta ustedes, comunidad. Muchas gracias. Con esto hemos llegado al final. Comunidad, quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo. Pueden checar los episodios que ya hemos subido. Pueden ir a verlos. Algunos otros temas que tenemos por ahí, algunos otros videos, vayan a checarlos. Y si les gustaron estos relatos, les pido que les den like. También dejen su comentario para saber qué les parecen estas historias, o bien platíquenme, como Logan, estos relatos y que los traigamos en una siguiente edición para compartirlos a ustedes, comunidad. También les pido que me ayuden a compartir estos relatos con alguien amante del terror y misterio, para que de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. También les comento que estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que vengan si tienen la oportunidad y se unan comentando en vivo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales donde nos encuentran en Instagram como Relatando-M, también en TikTok como Relatando el Miedo, así es que vayan a apoyar estas redes sociales como solo ustedes saben hacerlo, lo cual agradezco infinitamente. Y aprovechando estos agradecimientos, este espacio, quiero agradecerles a ustedes que nos dejan sus comentarios. Quiero agradecer a Margarita Torres. Muchas gracias por tu comentario. Qué bien que te gusten los relatos.
Espero y sigas siendo parte de esta comunidad. Te mando un fuerte abrazo. También quiero agradecer a Karen Pérez. Gracias por tu comentario. Trataremos de mejorar y espero que continúes apoyando este contenido. También quiero agradecer a todos aquellos que nos escuchan completamente en vivo en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch, a Drapsnat, a A-Lonely-Girl, 00-Emily, 8HVDs, a Mark Sink y a Lizzie GH. Muchas gracias por estar aquí en este directo completamente en vivo. También muchas gracias a todos los que han apoyado en el canal de YouTube. Gracias porque ya hemos sobrepasado los 1000 seguidores, agradeciendo todo su apoyo que dan a este proyecto. Muchas gracias. Comunidad, me despido de ustedes. Soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición número 96 en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa. Es tiempo de regresar a la monotonía. Espero que estos relatos no les quiten el sueño y que puedan dormir bien. Me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles que esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando el Miedo.